Una de las piezas más espectaculares de la colección del Prado es la fuente con la historia de Hermafrodito y Camafeos de los 12 Césares. Constituye toda una obra maestra en la talla del cristal en sí, porque se trata de una pieza única que está rodeada por una ancha guarnición de oro, con 12 preciosos camafeos de lapislázuli que representan cabezas de los 12 Césares, de ahí su nombre, mientras que en el interior tenemos grabado una escena marina en el fondo del vaso y rodeándola la historia del Hermafrodito. ¿Quién era Hermafrodito? Pues Hermafrodito es nada menos que uno de los grandes mitos de la antigüedad. Es fruto de la unión de Hermes y Afrodita. Es un joven que lo vemos aquí saliendo de caza, va por una serie de paisajes hasta que llega a una fuente habitada por una ninfa, Salmancis. Ella se enamora inmediatamente del joven y pide a los dioses que le fundan en un solo cuerpo. Los dioses lo conceden. Y aparece así un ser que tiene los dos sexos y al mismo tiempo es hombre y mujer. ¿Qué representa este mito? Pues representa el fin de aquel castigo que pusieron los dioses al hombre cuando consideraban que podía ser peligroso por sus conocimientos. Zeus los separa el principio masculino del femenino de forma que se atraigan mutuamente y sean en definitiva débiles, y de forma que el hermafrodito sería la imagen del hombre completo y total, tanto filosófico como físico, químico, y al mismo tiempo puede tener un significado político, que es el nacimiento de un reino tan grande, tan fuerte, que contenga todo lo demás y por tanto haya paz en el mundo porque nadie puede enfrentarse a él. Eso sería a lo mejor una alusión a la monarquía universal hispánica, porque pudiera estar relacionada esta pieza con Felipe II. Y luego finalmente decir que esa escena que tiene en el fondo del vaso con dioses y amores, centauros, luchas, etc., recuerdan un poco a los himnos órficos, cuando invocando a océanos dicen que sus aguas circundan la tierra. Entonces, toda una visión de la antigüedad y al mismo tiempo oculta lecturas alquímicas, posiblemente políticas, filosóficas, y es un buen ejemplo del contenido, aparte de lo visual y de la belleza, que pueden tener estas piezas tan valoradas por los contemporáneos de quienes las hicieron.